El bullying en los colegios es algo muy común, pero se vuelve una pesadilla cuando lo llevan a los extremos con sangre de por medio. Soy Alonso, trabajo como vigilante nocturno en una secundaria de Texas. No puedo decir que es el trabajo más divertido, pero la necesidad me lleva a estar hasta altas horas de la noche despierto. Aunque tengo derecho a descansar, de igual forma es sumamente agotador. Hace un tiempo ocurrió una tragedia con un niño asiático de unos 13 años que se llamaba Chong. Era nuevo y por lo tanto le costaba mucho adaptarse a la nueva rutina del colegio, sin dejar de mencionar que su inglés era bastante pésimo. Su idioma natal era el chino. En el colegio habían dos hermanos de unos 14 y 15 años llamados Brian y Eric Thompson. Tenían azotado aparte de la secundaria con empujones, le robaban la comida, entre otras maldades. El joven asiático no fue la excepción y se burlaban mucho de él porque les hablaba en chino. Un día, en uno de los pasillos que llevaba al patio principal del colegio, el joven Chong empezó a vomitar. No paraba de hacerlo. Buscaba incluso de agarrarse entre las paredes, pero de igual forma se notaba muy débil. Yo intenté ayudarlo, pero seguía mal. Tuve que ir corriendo a la enfermería a pedir ayuda. En cuestión de minutos, los hermanos Thompson acorralaron al pobre joven y lo obligaron a tragar de su propio vómito, amenazándolo de que si no lo hacía, le iban a volar la cabeza con el rifle de sus padres. Chong fue llevado al hospital donde murió producto de una infección por un desayuno contaminado lleno de excremento. Se sospechó siempre como el culpable a los hermanos Thompson, pero nunca hubo suficientes pruebas. Desde entonces fueron días turbios, pero también tristes en la escuela. En las noches era lo peor, porque yo debía recorrer los pasillos del colegio, y lo hacía con todo el miedo del mundo, pero no me había sorprendido con gran cosa. Una noche, casi dormido en mi habitación de descanso, a eso de las 3 de la mañana, escucho fuertes ruidos en la entrada del colegio. A las fuerzas abrieron la puerta sin antes romper un par de ventanas. Cuando me asomé, eran 3 personas con capucha apuntando la cabeza a otras 2. Por la oscuridad y el miedo no pude distinguir quiénes eran. Se escuchaban voces de personas adultas, pero no hablaban español. Parecía ser un idioma asiático. No pude comunicarme con nadie al instante para pedir ayuda. Pasé encerrado en el baño todo ese tiempo. De repente, escuché 2 disparos fuertes y empecé a ahogarme. Yo la verdad no podía respirar bien. Enseguida se me vino a la mente todos los tiroteos que son tan comunes en las secundarias de acá de Estados Unidos. Seguían los ruidos entre tonos de voces que parecían estar enojadas. La verdad, nunca tuve el valor de salir a ver quiénes eran. Me mantuve encerrado con muchísimo miedo hasta orinarme los pantalones. No paré de rezar y suplicar a Dios que no vinieran por mí. Quería arrancarme el cabello porque tampoco era valiente para salir del baño y enfrentar ese desastre. Pasaron unas horas y amaneció cuando empecé a escuchar las alarmas de policías y ambulancias. Tumbaron la puerta del baño donde yo estaba y me sacaron, revisándome de arriba abajo para asegurarse de que yo estuviera bien. Las palabras casi no me salían. Buscaron una silla de rueda y tuve que pasar cerca de los 2 cadáveres tapados con sábanas manchadas de sangre. Alrededor de los pasillos del colegio se podían notar sesos regados en el piso, por lo cual deduje que eso había sido por el impacto de armas que escuché hace un rato. Pedí que levantaran las sábanas, pero los policías no quisieron. Aún así, ya yo sospechaba quiénes eran. Al día siguiente, hablé con el director del colegio y efectivamente eran los hermanos Thompson, quienes fueron asesinados volándoles los sesos en la entrada del colegio, dejando sus cadáveres ahí como especie de un trofeo de venganza o algo similar. Todo pasó por la muerte de Chong.
Chong era hijo de traficantes de drogas chinos que se habían venido de su país huyendo a Estados Unidos. Quienes cometieron el vil asesinato fueron sus padres y su hermano mayor. Ya tenían identificados a los hermanos Brian y Eric porque los constantes acosos al joven asiático eran grabados y viralizados en las redes sociales. A la salida del colegio secuestraron a los dos hermanos, manteniéndolos encerrados en una casa hasta llevarlos atados a la entrada del colegio, para luego ser asesinados y culminar de alguna manera una venganza por la muerte del joven. Me gustaría decir que después de esta espantosa noche ya no trabajo con horario nocturno, pero la verdad es que no. Necesito el dinero y ese horario es el mejor pagado. En las noches intento no quedarme dormido porque tengo pesadillas viendo al joven Chong vomitando sobre los cadáveres de los hermanos Thompson. En mis largos años de experiencia como farmacéutica, he visto muchas caras enfermas, demacradas y deprimidas por alguna terrible enfermedad. Trabajé en una farmacia en las noches durante 2 años y nada me asustó tanto como ese día de Año Nuevo. Era un 31 de diciembre y me tocó trabajar esa guardia nocturna. Todo iba bastante relajado hasta que tocan la ventanilla. Era una mujer delgada, con la cara muy cansada, pidiendo unos antibióticos urgentes que necesitaban ser inyectados a su bebé recién nacido. Le pedí la receta médica y me dijo: "Lo siento, no la tengo, la dejé en el hospital. ¿Puedes ayudarme? Mi hijo está muy enfermo". Le dije que ok, estaba bien. Le indiqué el total a pagar cuando ella me vuelve a decir: "Lo siento, no tengo dinero, ¿puedes ayudarme?". Yo la verdad la miré extrañada y le dije que ya no podía hacer nada, no podía llevarse la medicina gratis. Le expliqué que la farmacia estaría de turno, que fuera y regresara con calma, que aquí iba a estar la medicina. Pero sus gestos faciales no fueron nada agradables. Sus gestos cambiaron y ya no eran tan inocentes de una mujer cansada. Daba la sensación de que estaba molesta. Ella me repitió: "Lo siento, ¿puedes ayudarme?". Enseguida me asusté. ¿Por qué repetía tanto la frase "lo siento"? Yo enseguida le volví a decir que no podía ayudarla, cuando de repente, con una fuerza enorme, pegó sus manos de la ventana, golpeando una y otra vez, mirándome con esos ojos brotados, diciendo a cada rato: "Lo siento, ayúdame, lo siento, ayúdame". Bajé la ventana y llamé a la policía, quien se acercó a los minutos. Les expliqué todo lo sucedido. Me dijeron que les parecía extraño porque no vieron a nadie cerca caminar por las calles. Los policías se fueron. Traté de distraer mi mente viendo una serie en Netflix, cuando de repente vuelvo a escuchar que tocan la ventanilla. Esta vez dudé en abrirla, pero ni modo, lo tuve que hacer. No tenía cámaras de seguridad para saber quién estaba realmente afuera, entonces mi estado fue de mucho nerviosismo. Me acerqué y con mucha lentitud abrí y no era la mujer anterior, pero tampoco había nadie. ¿Quién entonces había tocado la ventana? Ya yo no sabía qué hacer, no sabía qué pensar. Si llamaba a la policía, caería en lo mismo. Ellos me dirían que no vieron nada y seguro me dirán que es el cansancio que me tiene viendo cosas que no son. Me senté, traté de relajarme y decirme a mí misma que nada estaba pasando. Lavé mi cara con agua fría, cuando de pronto vuelvo a escuchar otro ruido, pero esta vez era con mucho más fuerza. Me armé de mucho valor y abrí de golpe y grité: "¿Quién carajo es? ¿Qué quieren?". Cuando sale la mujer de nuevo y pega la cara del vidrio gritando: "Ayúdame, ayúdame, mi hijo muere". Obviamente empecé a pegar gritos, muerta de terror. Ni siquiera me dio chance de bajar la ventana. Fui corriendo hacia el depósito de las medicinas
volviendo a llamar a la policía y rogando que por favor vinieran rápido, porque afuera había una mujer agresiva que intentaba atacarme. Ahí estaban de nuevo los policías, pero hubo un oficial en particular, algo mayor, se me acercó y me dijo que describiera a la mujer que veía y lo que ella repetía. Me dijo el hombre que si quería seguir conservando el trabajo, debía acostumbrarme a lidiar con el espanto de esa mujer. Sucedió que hacía años su hijo enfermó de una fiebre muy alta y ella llegó a la farmacia desesperada buscando las medicinas, pero la persona que la atendió no quiso ayudarla, porque la mujer no tenía dinero para pagar. Ella le rogó que la ayudaran, pidió disculpas por pedir eso, pero se negaron a ayudarla. Ella repetía mucho la frase: lo siento, por favor, ayúdame. Lo siento, mi bebé está enfermo. Al regresar a su casa preocupada, muy cerca de acá de la farmacia, ya su bebé había fallecido. Entonces, esa mujer sintió desde entonces que todo pasó por culpa de esa persona que no le tendió la mano. Se devolvió hasta la farmacia, cayó a piedras al local, rompiendo vidrios y parte de las puertas. La policía se la llevó y esa pobre mujer de tristeza terminó ahorcándose en la celda de la cárcel. Cuando ese oficial terminó contando toda esa historia trágica, yo la verdad no sabía si reír, si llorarme, si sentarme, si caminar. No sabía nada. Estaba sumamente impactada, en estado de shock. Pero lo que sí me quedó claro era que debía renunciar. Hablé con los dueños de la farmacia intentando negociar el horario de las mañanas, pero su respuesta fue un rotundo no. No me quedó de otra que entregar mi carta de renuncia. ¿Quién podría trabajar a altas horas de la noche con el espanto de una mujer que nunca ha descansado en paz? Trabajar de noche en el supermercado nunca me había molestado. El ambiente solitario de las altas horas, la ausencia de clientes y la tranquilidad de los pasillos vacíos me daban una extraña sensación de calma. Llenar los estantes, escuchar música en mis audífonos y atender a los pocos clientes que entraban en la madrugada era parte de mi rutina. Incluso cuando algún cliente curioso venía a comprar a esas horas, rara vez se quedaba mucho tiempo. Pero esa noche fue distinto y terrorífico, por definirlo así, y nada me había preparado para lo que iba a vivir. Era casi la medianoche cuando todo comenzó. Yo estaba en el pasillo 6 acomodando unas latas de atún, cuando vi entrar a una pareja joven. Parecían quizás unos mochileros, me atrevo a decir. Llevaban obviamente mochilas grandes, como si acabaran de llegar de un largo viaje. Se reían entre ellos y hablaban en voz baja mientras paseaban por los pasillos disfrutando de su mutua compañía. No me prestaron mucha atención y yo tampoco se las presté a ellos. Solo parecían dos personas disfrutando de una noche tranquila. Se acercaron al área de refrigerados y de vez en cuando escuchaba su risa sonar por los pasillos. De pronto, la puerta del supermercado se abrió con un golpe seco. Los primeros minutos no pensé mucho en ello, tal vez otro cliente que llegó con prisa. Pero algo en el ambiente había cambiado. Cuando levanté mi mirada, mi estómago se revolvió. 8 hombres encapuchados, vestidos de negros, irrumpieron en el lugar con armas largas. En ese instante ya sentía que la sangre estaba corriendo por mi cara. Todo sucedió tan rápido que apenas pude racionar antes de que se lanzaran sobre el hombre de la pareja. Lo tiraron al suelo y lo encañonaron con una de esas armas. «Cállate, al suelo, imbécil», gritó uno de los encapuchados con una voz cargada de odio. Yo me quedé quieto, escondido entre los estantes, tratando de no hacer ruido, tratando de desaparecer. Mi cuerpo estaba temblando y el miedo me paralizaba. Solo podía oír lo que pasaba. El hombre, el joven que momentos antes se reía con su novia, ahora estaba tirado en el suelo,
jadeando claramente en estado de pánico. La mujer, por su parte, comenzó a llorar. Entre lágrimas suplicaba que por favor los dejaran en paz. Recuerdo que ella decía: no, por favor, no nos hagan daño, por favor, déjenos en paz, repetía una y otra vez, con aquella voz temblando de desesperación. Yo no podía ver bien desde mi posición, pero escuchaba con toda una nitidez perturbadora. Los insultos, los empujones, el sonido de las botas sonando contra el suelo de las baldosas del supermercado. Mi vista estaba limitada por las estanterías, pero mis oídos eran testigos de cada segundo de ese horror. Uno de los encapuchados dio una patada al joven, que intentaba calmar a su novia entre susurros. Te dije que te callaras, maldito. Se oyeron más golpes, el sonido sordo de un cuerpo siendo maltratado. La mujer seguía suplicando, cada vez más angustiada. Déjenlo en paz, por favor. Pero no había ningún tipo de compasión. Uno de los hombres se dirigió a ella con una voz fría. A ti te vamos a llevar atrás. La desesperación en la voz de la chica se puso más intensa. No, por favor, no, y gritaba aún más. Y entonces la llevaron arrastrándola hacia el depósito del supermercado, a la parte trasera del almacén donde se guardan las mercancías. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no podía moverme. Estaba completamente paralizado por el miedo, incapaz de actuar, incapaz de salvar a nadie ni a mí mismo. Desde mi escondite, apenas a unos metros del suelo, escuché los gritos más desgarradores que jamás había escuchado en mi vida. Eran gritos de dolor, de terror, el tipo de gritos que perforan el alma y se quedan en tu cabeza para siempre. La mujer estaba siendo torturada, humillada, y yo no podía hacer nada que apretar los ojos y desear que todo acabara pronto. El joven intentó levantarse, susurrando algo que no pude entender, pero ellos no lo dejaron. Quédate en el suelo o te mueres, gritó otro de los hombres. Sin embargo, el joven no se rindió. Él quería hacer algo por su novia, salvarla de alguna manera, y por esa razón ocurrió todo lo que temíamos. Un disparo, el sonido fue seco y muy rápido. Un solo disparo. Todo se quedó en silencio después de eso. El tipo que había tratado de salvar a su novia ya no decía nada. Podía oler la pólvora en el aire y el miedo seguía apretando mi pecho como si una mano invisible me estuviera asfixiando. Después del disparo, los hombres no tardaron mucho más en salir. Algunos de ellos se rieron entre los dientes antes de marcharse, como si lo que acababan de hacer no fuera más que un juego. Nos vemos en el infierno, cabrones, dijo uno antes de salir por la puerta principal. Cuando el sonido de los motores de sus motocicletas desaparecieron en la distancia, me atreví a levantarme. Mi cuerpo aún estaba temblando, pero apenas podía caminar y mis piernas casi no me sostenían. Avancé lentamente hacia el lugar donde estaba tirado el joven. Su cuerpo estaba boca abajo y cuando me acerqué vi su cabeza destrozada. Su cráneo estaba partido en dos, una mezcla de sangre y cerebro esparcida por el suelo. No pude evitar el impulso de vomitar. Era un espectáculo tan grotesco que tuve que apartar la mirada. Aún temblando, mis oídos captaron un sonido. Los llantos de una mujer en el depósito. Ella estaba viva, pero en un estado que ningún ser humano debería experimentar jamás. Me acerqué con miedo, sabiendo que lo que vería no sería mejor que lo que ya había presenciado. Cuando abrí la puerta del depósito, la encontré acurrucada en una esquina desnuda, con los ojos perdidos, en un vacío que no podía comprender. Ella estaba en estado de shock, apenas consciente de mi presencia. Sus ojos no reflejaban nada, como si su alma hubiera abandonado ese cuerpo. Me quedé parado frente a ella, incapaz de decir o hacer algo. Yo la verdad no sabía qué hacer, cómo podía ayudarla. Apenas podía mantener mi propia cordura en ese momento. Me acerqué lentamente, con miedo de asustarla aún más. Tranquila, ya se fueron, le dije mientras trataba de consolarla, pero ella
no reaccionaba. Intentó abrazarse a mis rodillas, tratando de cubrir su cuerpo con los brazos, como si quisiera desaparecer. No pude moverme más, no podía obligarme a tocarla, no después de lo que había visto. Solo me quedé allí observándola, sintiéndome más impotente de lo que jamás me había sentido en mi vida. Al cabo de un rato llegaron los policías y los paramédicos. El resto de la noche pasó como en un sueño, pero un sueño que poco a poco se transformó en una pesadilla recurrente. El cuerpo del joven fue retirado y la mujer fue llevada en una ambulancia. A mí me interrogaron, pero no tenía nada útil que decirles. Yo no había visto sus caras, solo había escuchado, pero los sonidos no se iban. Pasé un año completo en terapia con un médico psiquiatra. Después de aquello, intenté sacarme esos gritos de mi cabeza, esos disparos de mi mente. A veces cuando me despierto en medio de la noche, sigo escuchando a esa pobre mujer gritar en el depósito, a su novio suplicar por su vida, y el disparo que lo silenció por siempre. Necesitaba con urgencia ganar dinero. Entonces comencé a trabajar en el parque de diversiones desde hace una semana. Era vigilante nocturno. Sonaba como un trabajo tranquilo, perfecto para alguien como yo, que no le tenía miedo a la oscuridad y prefería la soledad de la noche. Solo tenía que asegurarme de que todo estuviera en orden, que no entraran vándalos o algún curioso tratando de colarse entre las atracciones cerradas. Los primeros días fueron fáciles. Al caer la noche, el parque quedaba desierto y con todos los fuegos apagados, la única compañía que tenía eran las luces de seguridad que bañaban los pasillos vacíos con un brillo. Algunas veces, cuando el sueño me vencía, me permitía una siesta rápida en la pequeña caseta de vigilancia. Todo era muy tranquilo, algo que uno no podía pensar que iba a ser peligroso. Esa noche en particular, el parque estaba más silencioso de lo habitual. El aire estaba inmóvil, ni siquiera la brisa nocturna se sentía. Me apoyé en mi silla, escuchando el leve zumbido de los monitores que vigilaban las cámaras de seguridad. Nada fuera de lo común, las atracciones inmóviles, los pasillos vacíos, y no se veía ni una sola sombra. Casi podía cerrar los ojos sin preocuparme. Era alrededor de las 3 de la mañana cuando escuché por primera vez algo. Un zumbido eléctrico apenas perceptible al principio, como si algo estuviera encendiéndose. Me incorporé un poco desorientado por el sueño y revisé las cámaras. Todo seguía apagado, excepto por un detalle que me hizo dudar: la atracción del payaso. Era una de las más viejas del parque, una figura de un payaso de rostro exageradamente pintado, con una sonrisa que mostraba más dientes de lo normal. Corría en círculos en un carrusel al ritmo de una música chillona. Tenía fama de ser escalofriante, y aunque muchos niños lo disfrutaban durante el día, había algo en ese payaso que incluso bajo la luz del sol ponía la piel de gallina. Pero ahora, en medio de la noche, lo que me hizo dar un vuelco en el estómago fue ver las luces rojas del carrusel encendidas. Me levanté de un salto. El parque debía estar completamente apagado. Ninguna atracción debería estar funcionando a esas horas. Me acerqué a la ventana de la caseta de vigilancia y miré hacia el carrusel en la distancia. Lo vi claramente, el payaso corriendo en círculos bajo esas luces rojas que parpadeaban con un ritmo extraño, como un corazón palpitante. Mi primer pensamiento fue que tal vez se trataba de una falla eléctrica. Caminé hacia la atracción con una linterna en la mano, tratando de convencerme de que era algo normal. Solo es una falla técnica, me repetía una y otra vez. Pero mientras más me acercaba, más clara se hacía la música y más alto se escuchaba el sonido que venía de la atracción. Era una risa malvada. No la recordaba tan fuerte ni tan perturbadora. Era como si el payaso se estuviera burlando de mí.
Cuando llegué al carrusel, el payaso seguía moviéndose, girando y girando, con su risa resonando en la oscuridad. Me quedé parada frente a la atracción, tratando de entender qué estaba pasando. Extendí la mano para apagar el interruptor principal, y justo en ese momento la risa del payaso se detuvo abruptamente. El silencio que siguió aún fue más inquietante. Por un momento pensé que todo había terminado, pero entonces lo vi. El payaso, su cabeza se movió. Eso no era parte del espectáculo. Esa figura debería quedarse fija, inmóvil, corriendo círculos como un automata. Pero ahora me miraba, con esos ojos desorbitados y esa sonrisa gigante. Sentí el sudor frío correr por mi espalda. No podía moverme. Mi mente intentaba encontrar alguna explicación lógica, pero mi cuerpo simplemente no respondía. Estaba congelado, observando cómo los ojos del payaso seguían cada uno de mis movimientos. Finalmente, reuní el valor suficiente para apagar la atracción. Todo se quedó en silencio nuevamente. No había música, no había luces, y el payaso parecía haberse quedado en su lugar, quieto, como si nunca hubiera ocurrido nada. Me di la vuelta, dispuesto a regresar a la caseta de vigilancia, cuando de repente la música comenzó otra vez. La misma risa espeluznante llenó el aire, y el carrusel comenzó a girar por su cuenta. No lo podía creer. Me devolví hacia la atracción y vi cómo las luces rojas parpadeaban una vez más, bañando al payaso en ese brillo macabro. Y entonces lo escuché claramente, como si estuviera a unos metros de mí. Esa risa. Era una voz profunda, resonante, y no venía de los altavoces de la atracción, venía del payaso. Me quedé congelado, y luego, como si el miedo hubiera encontrado una nueva forma de apoderarse de mí, vi como el payaso dejaba de correr en círculos y comenzaba a caminar lentamente hacia mí. Mis piernas finalmente reaccionaron. Salí corriendo, gritando el nombre de mis jefes por el altavoz, pero nadie respondía. La risa del payaso resonaba en mi cabeza mientras corría hacia la caseta de vigilancia. El sonido de sus pasos estaba siguiéndome. No es real, no es real, me repetía una y otra vez, pero la desesperación en mi pecho me decía lo contrario. Cuando llegué a la caseta, cerré la puerta de golpe y me eché contra ella jadeando. Marqué el número de emergencia de mis jefes con los dedos temblorosos, tratando de controlar el pánico. No sé cuánto tiempo pasó antes de que llegaran, pero me pareció una eternidad. Cuando finalmente llegaron, irrumpieron en la caseta y me encontraron en el suelo hecho un desastre. Les expliqué lo que había pasado, las luces, el payaso, la risa. Pero cuando revisamos la atracción, todo estaba apagado, todo estaba en silencio. El payaso estaba en su lugar, corriendo en su carrusel como siempre, inmóvil. Me miraron con incredulidad. Intenté explicarles, insistí, pero sus expresiones solo mostraban que yo no estaba diciendo la verdad. Al final pensaron que me lo había imaginado todo, que era una excusa para abandonar el trabajo. Pero la verdad es que no podía seguir ahí. Yo necesitaba mucho el dinero, pero no quería regresar, al menos no después de lo que vi. Dejé el trabajo esa misma noche. No me importaba si me creían o no. A veces, en algunas noches, de esas de las más silenciosas, cuando intento dormir, escucho aún esa risa del payaso en mi cabeza. Y me pregunto si me hubiera quedado un poco más, ¿hasta dónde habría llegado ese payaso?